Bien, vamos a trabajar ahora con el texto que había quedado pendiente de la semana anterior. Este texto sobre las guerras púnicas es un texto que está tomado y adaptado del libro 21 de Tito Livio, que es el libro dedicado por el historiador al enfrentamiento entre Roma y Cartago, precisamente. Voy a resolver la sintaxis de manera escrita. La morfología la digo oralmente, porque si tengo que volcar toda la información por escrito va a quedar un poco confuso todo. Me parece que va a resultar más claro así. Dice la primera oración: Terra marique y cartaginienses cum populo romano magna vela gesserunt a claris viris indoctis libris memorata scriptaque. Bien. Tenemos acá un que enclítico, ¿sí? Siempre vamos de atrás para adelante para buscar las formas verbales, un participio, el otro participio y un verbo conjugado. Este verbo conjugado viene del verbo gero, geris, gerere, gesi, gestum. Es un verbo transitivo, ¿sí? De tercera conjugación. Es un perfecto sigmático, ¿sí? Está en tercera persona del plural del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa. De modo tal que necesitamos un sujeto, en nominativo plural. Aquí está, cartaginienses. De manera tal que todo lo que nos queda va a ser el predicado. Bien, al comienzo tenemos terra marique, son dos ablativos, ¿sí? Lo que significa es esta expresión es por tierra y por mar. A ver, esto está en ablativo y lo que ocurre es que el qua, esto en efecto es un qua, ustedes saben que se construye con per más acusativo, pero en el periodo augustal sobre todo, y Tito Livio es un autor del Principado de Augusto, o en el marco, o que produce en el marco del Principado Augustal, en este periodo de la lengua latina, esta estructura de per más acusativo alterna con la estructura de ablativo sin preposición. Es esto lo que aparece acá. Terra marique. Son dos ablativos singulares, terra es femenino, mari, como viene de mare maris, es neutro, ¿no? De tercera. Después, en el predicado, continuando con el predicado, tenemos, por un lado, una estructura de preposición más término, y esta estructura, ¿sí? Que es el objeto directo del verbo, porque el verbo es transitivo, decíamos. Magna vela son dos palabras que están en acusativo neutro plural. Cum más ablativo puede significar con, pero en un contexto de enfrentamiento bélico significa contra. De modo tal que en rigor no sería un circunstancial de compañía, sino un circunstancial de hostilidad. Ahora tenemos que resolver qué hacemos con estos dos participios, ¿sí? Que están coordinados por el que. Estos dos participios pueden estar en femenino, porque como son participios perfectos pasivos, ¿sí? Este viene del verbo memoro y este viene del verbo scribo. Son dos participios perfectos pasivos que se enuncian y se declinan como adjetivos de primera clase. Dentro del paradigma de adjetivos de primera clase, la A puede corresponder al femenino o al neutro plural. Por contexto, están modificando claramente a vela, al núcleo del objeto directo. De manera tal que todo esto, y digo todo esto porque estos modificadores no dependen de gero, sino de los participios, todo esto es una construcción verboidal de participio que modifica al objeto directo, de manera tal que cumple la función de predicativo objetivo, porque afecta al objeto directo. Y está articulado ese predicativo objetivo como una construcción verboidal de participio. Por supuesto, como se trata de una estructura predicativa, hay que analizarla aparte, hay que recursarla. Entonces, anotamos aparte. Acá. A claris viris indoctis libris
memorata scriptatae. Bien. Cuando tenemos estructura, como es una estructura verboidal, lo que tenemos es un predicado verboidal y un sujeto contextual. Es vela, ¿no? Por supuesto. El neutro de velum. Los núcleos son, por supuesto, los dos verboides. Y como los participios son perfectos pasivos, es decir, que están en la voz pasiva, admiten un complemento agente que, como ustedes saben, en latín se construye con a o ab, más ablativo, cuando tiene el rasgo más animado, y se construye con ablativo sin preposición cuando tiene el rasgo menos animado, es decir, inanimado. Y después tenemos un circunstancial del lugar donde se escribieron, digamos, la historia de estas guerras. La traducción queda entonces: por tierra y por mar, los cartagineses llevaron adelante muchas guerras contra el pueblo romano. Fueron 3, en rigor, las 3 guerras púnicas. Contra el pueblo romano, muchas guerras recordadas y escritas por ilustres varones en doctos libros. Vamos con la segunda oración, que empieza con un ut. Una oración un poco larga, porque se extiende hasta notas. Bien, vamos atrás para adelante, como decíamos recién. Tenemos acá notas, que es un participio del verbo nosco, que significa conocer. Después tenemos contulerunt, unet, conferebant. ¿Sí? Son dos formas del verbo confero. Noten que confero es un compuesto del verbo fero. El verbo fero es un verbo irregular que se enuncia fero, fers, ferre, tuli, miren la irregularidad, latum. Sugiero siempre lo repito, recordar el enunciado de este verbo, porque aparece mucho este verbo y todos sus compuestos. De modo tal que, conociendo el enunciado, van a poder reconocer las formas. Conferebant está en tercera persona del plural del imperfecto, siempre en el modo indicativo de la voz activa, y contulerunt, como tiene la raíz tul, es un perfecto, es tercera persona del plural del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa. Y después tenemos el verbo narrat, pero que está subordinado por ut, de manera tal que desde acá hasta acá lo que tenemos es una proposición incluida adverbial que funciona como un circunstancial de modo, ¿sí? Porque es una modal, ut más indicativo. Los verbos, estos verbos son los verbos principales, conferebant y contulerunt, y tienen como sujeto cruenti hostes. Hostes es nominativo plural, y cruenti también viene de cruentus aum, cruento, sangriento, sanguinario. Es el modificador directo de hostes. De manera tal que todo lo demás es el predicado. Hasta acá. Bien. Ahí. Bueno, esta adverbial hay que bajarla. Yo, para ahorrar un poquito de tiempo en copiar y pegar, la resuelvo acá, pero
intenten recursar la estructura. Aparte es muy chiquita la estructura. Bueno, ut es el subordinante o incluyente. Recuerden que no nos metemos en la disquisición porque es complicado en la gramática latina el tema de si los incluyentes, digamos, las marcas de inclusión de las adverbiales son incluyentes o relacionantes. Es todo un debate, digamos, árido, que no está resuelto. Así que los conocemos como simples subordinantes y ya. Digamos, el único relacionante sin ninguna duda es el pronombre relativo. A esto me refiero. Y tenemos el sujeto Livius Historicus. ¿Sí? Lo que dice es cómo el historiador Livio narra, entonces pone lo que sigue, ¿no? Historicus, acá está sustantivado, es el núcleo y Livio es la aposición, ¿no? De todos los historiadores, ¿cuál? Livio. Si lo piensan al revés, que Livius es el núcleo e Historicus la aposición, es también aceptable, admitible. Yo suelo tener el criterio de que, digamos, el sustantivo semánticamente más general es el núcleo de la estructura y que la posición, justamente como especifica a un sustantivo, es el término semánticamente menos general o más específico. Bien. Velis punicis, ¿sí? Es un circunstancial de tiempo o de lugar, como lo quieran pensar, ¿no? Como narra el historiador Livio en las guerras púnicas, ¿sí? En el marco de las guerras púnicas, en esas coordenadas tiempo y espacio. Si acá, si es de tiempo o de lugar, es casi una... son coordenadas superpuestas, a esto me refiero. Bien, ¿qué hacían los cruentos enemigos o los sanguinarios enemigos? El verbo confero significa confrontar. Confrontaban entre sí, otro circunstancial. Inter es preposición de acusativo y se es el pronombre en acusativo de tercera persona del plural acá. Y acá tenemos los acusativos, que son objeto directo del verbo transitivo confero. Entonces, los cruentos o los sanguinarios enemigos confrontaban entre sí las armas y las fuerzas, ¿sí? Este es el acusativo plural del sustantivo vis, sustantivo bastante particular, es un tema aislado de los sustantivos de tercera declinación, tiene una declinación bastante particular, en plural hace vires, ¿sí? Es un rotacismo, ¿no? De la SNR. Y en la Segunda Guerra, se refiere a la Segunda Guerra Púnica, también circunstancial de tiempo o de lugar, como lo quieran pensar, confrontaron también, incluso, circunstancial de afirmación, bélicas artes, objeto directo, bellicus aum es el adjetivo, ars artis es el núcleo, sustantivo, núcleo del objeto directo. No sé qué dice. Bien. Seguimos. Decía, ars artis es el núcleo del objeto directo. Y notas está claramente modificando a artes, que es femenino plural, ars artis. De manera tal que acá hay otra construcción de participio que, como modifica el objeto directo, es predicativo objetivo. Esto también hay que recursarlo. Como es una construcción verboidal, la voy a recursar para que quede claro el análisis.
Iam a primo velo notas. Entonces, lo que dice acá es conocidas, el verbo nosco es conocer, es el núcleo del predicado verboidal con sujeto contextual, que es artes, por supuesto. Las artes son conocidas, que ya eran conocidas, digamos, según el tiempo, en la Primera Guerra. A más ablativo. Entonces la traducción de esto queda: como narra el historiador Livio, en las guerras púnicas los enemigos sanguinarios o los cruentos enemigos confrontaban entre sí armas y fuerzas. Y en la Segunda Guerra incluso o también confrontaron técnicas bélicas ya conocidas, las técnicas bélicas ya conocidas en la Primera Guerra. Sigue el texto. Secundo velo, tamquam Amilcar strenus pater cum Romanis primo velo acerrime pugnavit. Sic Hannibal avitto odio impulsus ferociter certavit armaque poenorum in Italiam tulit. Bien. Sigamos de atrás para adelante, tenemos el verbo tulit, que ya vimos que es el perfecto de Fero. Certavit, con el crítico, coordina los dos verbos. Impulsus es un participio perfecto pasivo del verbo impelo. Pugnavit, perfecto del verbo pugno, tercera persona del singular, del pretérito perfecto simple del modo indicativo. Pretérito perfecto, no, simple en castellano si quieren. En latín no se distingue entre simple y compuesto. Y tenemos acá una partícula que tiene capacidad de subordinación, tamquam. De manera tal que desde tamquam hasta pugnavit tenemos una subordinada que ustedes saben que pueden tener las modales, pueden estar encabezadas por ut, por sicut, que es la fusión entre sic y ut, y por tamquam, que es la función entre tam y quam. Como tenemos este adverbio sic reforzando el circunstancial de modo en la oración principal, bueno, claramente esto es un circunstancial de modo articulado como una proposición incluida adverbial. En la Segunda Guerra, otro circunstancial de tiempo. Todo esto tiene que estar en el predicado porque son circunstanciales, modifican el verbo. Que se interrumpe por este sujeto de estos dos verbos, tulit y certavit. El sujeto es Hannibal. Entonces el predicado se interrumpe acá y se retoma acá. Dentro de este predicado, después vemos qué pasa con la modal. Tenemos acá una construcción de participio. Impulsus está en nominativo, de modal que afecta al sujeto. Concuerda en casos, género y número con Hannibal. Es el predicativo subjetivo, construcción verboidal de participio. Ferociter es un adverbio invariable, circunstancial de modo, ¿sí? Significa audazmente. Certo es un verbo que funciona acá como no funciona como intransitivo, ¿sí? Que es luchar, batallar, competir, incluso de acá viene certamen, ¿no?
Y después tenemos arma poenorum in Italiam, ¿no? El verbo fero es transitivo, arma poenorum. Poenorum es el especificativo, es un genitivo masculino plural. Arma es el acusativo neutro plural. In Italiam es el quo. Recursamos las estructuras estas, el circunstancial de modo y el predicativo subjetivo. El primero articulado como una proposición incluida adverbial y el segundo como una construcción de participio. Entonces tenemos el tamquam es, bueno, lo podemos recursar si quieren. Tamquam Amilcar. En rigor, si lo consideran como un incluyente, no hace falta recursarlo. Strenus pater cum Romanis primo bello acerrime pugnavit. Bien. Entonces, ese es el subordinante o incluyente. Tenemos el verbo pugnavit y el sujeto Amilcar, que recibe una aposición. Amilcar es el padre de Aníbal, ¿no? Y el predicado. Es muy sencillo. Cum Romanis primo bello acerrime. Acerrime es un adverbio invariable. Viene de acer, ¿no? Es un adverbio en grado comparativo, justamente, ¿no? Viene de acer, deriva acerrimus, y de acerrimus el adverbio acerrime. La E es el sufijo adverbial, como mente en castellano, ¿no? Cum Romanis es el circunstancial de hostilidad, primo bello el circunstancial de tiempo. Y acerrime es circunstancial de modo, ¿no? Sí, lo que dice es Amilcar, Amilcar, el arriesgado, el valiente padre, luchó contra los romanos en la Primera Guerra, luchó acérrimamente, muy duramente durante la Primera Guerra, ¿no? Y después tenemos la construcción del participio, que se analiza. ¿Cómo era? Aguito, odio, impulsus. Fíjense, en esta pequeña estructura, lo que tenemos es el participio, núcleo del predicado verboidal, sujeto contextual, en este caso es Aníbal, y acá tenemos lo que sería un complemento agente, pero sin preposición, porque como decíamos anteriormente, es inanimado. El odio, en principio, no tiene vida. Cuando ocurre esto, le podemos poner complemento agente y despreocuparnos, o técnicamente, porque el agente sería lo animado, podemos usar otra denominación más técnica, que es la denominación de causa eficiente. ¿Sí? Movido, impelido, para mantener la raíz verbal, impelido por un odio ancestral. Entonces, la traducción de esta oración, un poquito larga, es: en la Segunda Guerra, al igual que Amílcar, el valiente padre, su valiente padre, luchó acérrimamente en la Primera Guerra contra los romanos, o incluso pueden decir del mismo modo como, ¿no? Del mismo modo como Amílcar, el valiente padre,
su valiente padre. Luchó muy duramente en la primera guerra contra los romanos. Así, Aníbal, impulsado por un odio ancestral, ya venía del padre, este enfrentamiento entre Roma y Cartago, batalló, combatió muy audazmente Feróquiter y llevó las armas de los cartagineses a Italia, hacia Italia, in Italia. Sed fortuna belli varia fuit, sicut varia sunt fata gentium. Nam poveni infandas clades Romanis atulerunt, sed tamen a Romanis multa caede victi sunt. Si vamos de atrás para adelante, tenemos victi sunt, que es una voz pasiva del verbo vinco, que hace el supino es victus, perdón, victum es el supino, saco y a partir de vict formo el participio. Como el participio está en nominativo masculino plural, porque es victi, necesitamos un sujeto, ¿sí?, masculino plural, que es este, poeni. Y hay otro verbo que es atulerunt. Vemos que el sujeto de los dos verbos es el mismo y tenemos dos coordinantes, sec y tandem, y acá un nam. También coordinante consecutivo o hilativo. Después tenemos el verbo, justo me nos quedó en otra hoja. Sunt es el verbo y acá fuit es el otro verbo. Este sunt está subordinado por sicut, o sea que sicut acá en el medio encabeza una modal hasta gentium. Ahora bien, bueno, otra vez. A ver. Bien, acá estamos, seguimos. Se había trabado esta pizarra por segunda vez. Bueno, el sed es un coordinante extraracional porque está en primera posición. Es un nexo extraracional. Ahora bien, o sea que a partir de acá empieza la oración, pero el sed está fuera de la predicación y termina acá victi sunt. Ahora bien, el sujeto de este fuit no es el mismo sujeto que el de los verbos que vienen después. Entonces lo que tenemos acá es una oración compuesta, ¿sí? Recuerden este concepto, ¿no? Si el sujeto de un verbo es igual al sujeto de otro verbo, como en el caso de victi y de atulerunt, que es poeni, ¿sí?, en este caso tenemos un predicado verbal compuesto. Pero estos dos verbos, ¿sí?, tienen un sujeto distinto, ¿sí?, respecto del verbo, llamémoslo cero, que es este primer fuit, ni hablar del subordinado, ¿no? Entonces, cuando el sujeto de estos verbos es distinto, lo que tenemos es una oración compuesta. Vamos a marcarla así. El sed queda por fuera. La primera suboración empieza en fortuna y termina antes del nam, es decir, después de la adverbial, de la de sicut. Esta es la suboración 1 y la suboración 2 empieza en poeni, hasta acá, hasta el final. Vamos con la primera suboración. Suboración 1 tenemos el verbo es fuit. Dice, la fortuna de la guerra es variada, literalmente. Sigue el predicado. Y este predicado hay un circunstancial de modo articulado como un adverbial, que sigue hasta acá.
tenemos que recursar la estructura, porque es una estructura subordinada. La podemos recursar por acá abajo. Dice sicut varia sunt fata gentium. El verbo sunt, fata es el neutro plural de fatum, y gentium es el genitivo plural de gens gentis. Es el especificativo, es ese modificador en genitivo, y varia sunt es el predicado. Sicut es el subordinante o incluyente. Acá me faltó en el sujeto de la primera suboración fortuna belli, la fortuna de la guerra, ¿no? Y ahora vamos a la segunda suboración y nos queda el verbo aturerunt viene de afero, entonces tenemos infandas clades es el objeto directo, pues transitivo, romanis es el objeto indirecto, ¿no? Llevar algo a alguien, ¿sí? Romanis es el dativo plural, infandas clades es el objeto directo, ¿no? El acusativo femenino plural. Y este predicado se extiende porque, como decíamos recién, es compuesto, el sujeto sigue siendo el mismo. Ahí va. En la segunda parte de este predicado compuesto, que tenemos dos coordinantes, pero sin embargo, certamen, tenemos, por un lado, a romanis es el agente, porque el verbo está en voz pasiva, tercera persona del plural, del predicado perfecto, del modo indicativo de la voz pasiva. Romanis, a romanis es el agente, ¿sí? O sea, que fueron vencidos por los romanos. Y un circunstancial, si se quiere, de instrumento o de modo, ¿sí? Con mucha matanza, en una gran matanza, también se puede decir. Bien, esa sería la resolución del texto. Traduzco la última oración de conjunto. Pero, sed, fortuna belli, la fortuna de la guerra, fue variada. Si fuit es el pretérito perfecto de sum. Pero la fortuna de la guerra fue variada. Así como variados son los destinos de los pueblos. Fata gentium. Pues, nam, los cartagineses, poveni, llevaron grandes derrotas, vamos a decir, infantas clades, grandes derrotas para los romanos, a los romanos, pero, sin embargo, fueron vencidos por los romanos, a romanis, en una gran matanza, con una gran matanza, multa caede. Bien, dejamos acá entonces.